Bueno, muy buenos días a todos, a los que estamos aquí presentes, y buenos días también a todos los que están desde su casa, siguiéndonos por el Zoom. Un sábado más estamos aquí, gracias al Señor, y aunque unos estemos aquí, otros en sus casas, el Señor está con todos nosotros y estamos juntos, unos en la distancia y otros aquí. Para empezar, vamos a cantar el himno 425, que saldrá en la pantalla, que es Día en Día. Amoroso Padre que estás en los cielos, estamos muy agradecidos a ti por tu bondad, por tu ayuda, porque permites que podamos estar un sábado más todos juntos alabándote. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu misericordia siempre, por estar a nuestro lado siempre que te necesitamos, estás ahí. Te pedimos también, Señor, por el pastor Francisco José, que hoy nos va a dirigir en tu palabra, tu Santo Espíritu esté con él, y sean tus palabras en su boca. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Cuida de todas las personas que te necesitan. Consuela a los desvalidos, a los enfermos, a los que pasan por dificultades en la vida, Señor. Sabemos que tú siempre estás a nuestro lado cuidándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora como cada sábado, los niños que estén en nuestra iglesia pueden venir aquí delante y Raquel les va a explicar una bonita historia, ¿vale?
pensaba que hoy no habría niños porque había puente y que no tenéis cole ni nada, y veo aquí que hay unos cuantos y estoy muy contenta. Os voy a contar una historia. Primero, ¿habéis visto qué bonita está la iglesia? Estamos ya que de Navidad, ¿eh? Mira qué planta más chula tengo aquí. Es una poinsettia. Pero si yo le hablo a esta planta, ¿me contestará? Hola, hola plantita. Hola, feliz Navidad. No contesta, ¿verdad? Es que las plantas no hablan. No hablan, ¿verdad que no? Pues yo os voy a contar una historia de una historia, un cuento que está en la Biblia, una fábula en el que salen unas plantas, unos árboles que hablan. No puede ser, ¿verdad? ¿Verdad que las plantas no hablan? Pues sí, estas plantas y estos árboles hablaban. Y empieza la historia como un cuento. Había una vez los árboles que querían elegir rey y se juntaron los árboles y querían elegir un rey. Y entonces dijeron, bueno, ¿quién de vosotros quiere ser rey? Y entonces no contestaba nadie. Y entonces vinieron y fueron a ver, vinieron al olivo y le dijeron al olivo, olivo, reina sobre nosotros, anda. Y el olivo, ¿qué fruto da? Olivas, las aceitunas, ¿verdad? Que están, y de las aceitunas, ¿qué conseguimos? ¿O qué nos da? Aceite. Entonces dijo el olivo, yo voy a dejar de dar el aceite, que con el aceite alabamos al Señor. El aceite lo ponían en los candelabros y era un líquido precioso de oro. ¿Cómo voy a dejar yo de dar aceite para reinar sobre vosotros? Anda ya, paso, no quiero ser rey. Entonces fueron los árboles y buscaron a otro árbol. Y este árbol era, ¿sabéis qué árbol es? Una higuera. ¿Y qué da la higuera? ¿Os gustan los higos? Están buenos, son muy dulces, muy dulces. Y le dijeron, higuera, reina sobre nosotros. Y entonces la higuera, tengo que dejar yo de dar esta dulzura, estos higos tan ricos para reinar sobre vosotros. No, paso, no quiero ser rey para vosotros. Y entonces fueron a buscar otro árbol. Bueno, en realidad no es un árbol, es como un arbusto, pero si sube mucho y luego se emparra, parece un árbol. Y fueron a la vid y le dijeron a la vid, pues tú, vid, reina sobre nosotros. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Querría? Dice, yo doy mosto, yo con la uva hago un líquido buenísimo que a todo el mundo le alegra. No, yo tampoco quiero ser rey. Paso de ser rey. Y entonces fueron a buscar a la zarza. La zarza no es un árbol, primera, no es un árbol, pero la zarza nos engaña porque trepa y se sube donde está el árbol y lo tapa y parece que sea un árbol verde bien bonito, pero no, el árbol se medio muere y la zarza ahí se queda. Y entonces la zarza dijo, anda, pues tú reina sobre nosotros. Y la zarza, toda chula, dice, pues vale, yo reinaré. Y entonces dijo, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¿Vosotros pensáis que una zarza puede dar sombra? Si tú te arrimas no te dará sombra. Puede ser que haya alguna mora a lo mejor, pero lo más fácil es que te pinches. Pues la zarza, fíjate qué presuntuosa, dijo, sí, venid, poneros a mi sombra. Y si alguno no viene, que venga fuego y que los queme a todos los cedros del Líbano. Fijaros qué árbol más precioso. El cedro es un árbol muy alto y muy fuerte y tiene una madera buenísima. En el Líbano había muchos, ahora ya dicen que no hay tantos, pero es un árbol majestuoso. Pues la zarza, fíjate tú, dijo, si no venís a mi sombra, si no estáis conmigo, que venga fuego y que queme todo. ¡Ay! Qué historia más rara, ¿verdad?
Es una historia un poco extraña. Pues sí, así quedó la historia. ¿Cuántos árboles han salido aquí? 4, muy bien. Primero ha salido el olivo, después ha salido la higuera y después la vid, que no es arbolito, arbolito, y por último la zarza. La zarza, que no es un árbol, es un arbustillo, pero ha salido otro árbol. Pero no le preguntaron de ese rey, porque este ya es un rey súper majestuoso, el cedro del Líbano. Pues bien, esta historia la explicó un hijo de Gedeón, que se llamaba Jotam, y la explicó a una audiencia que tenía, y una vez explicada la historia se fue corriendo, porque él lo que estaba haciendo es denunciar una cosa muy terrible que había pasado. Y él explicó con esta historia, con este cuento, explicó una cosa que no podía haber dicho de otra manera. Yo os animo a que busquéis esta historia o que os la cuenten vuestros papás. Si sabéis leer, la leéis vosotros, pero está en el libro de los jueces. Y esta historia, este cuento, porque es un cuento, en realidad es una fábula. Una fábula es una historia en la que hay personajes como animales que hablan. En este caso no eran animales, eran plantas. Y hay un diálogo y después del diálogo te deja pensando. Y hay una moraleja, hay algo que tienes que pensar tú y tienes que descubrir qué es lo que nos quiere decir esta historia. Y aquí os dejo con ella. ¿Qué querrá decir esta historia? Yo tengo una conclusión, pero vosotros, si os ponéis un poco en el contexto, veréis que a Gedeón, que estaba al principio de la historia, le dijeron, ¿tú quieres ser rey? Y él dijo, no. ¿Y tus hijos que sean reyes? Y dijo, no, solamente el Señor tiene que gobernar sobre nosotros, solamente nos gobierna Dios. Y aquí estas personas querían tener rey y así le fueron las cosas. Bueno, os dejo aquí pensando y a ver si vosotros encontráis una buena explicación para esta historia tan rara que está en la Biblia, un cuento, una fábula. Y con los papás. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Isaías 30, 13, que dice así: por eso este pecado os será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene de pronto, repentinamente. Y luego también la siguiente lectura está en Isaías 58, 12, que dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros al pastor Francisco José Camacho. La mayoría de vosotros lo conocéis y para los que no lo conocéis, él es el pastor de la iglesia de Sants, de la iglesia rumana y de la iglesia de Figueras. Ahí es nada, 3 iglesias. Y así que le voy a dar paso a él y que el Señor le bendiga y el Espíritu Santo prepare nuestros corazones para poder albergar la palabra de Dios en nuestras vidas. Feliz sábado a todos. Me puedo sacar la mascarilla, ¿verdad? Se nota que Mari Carmen es mi suegra, ¿no? Ahí es nada. 3 iglesias, ahí es nada. Oye, hacía mucho tiempo que no estaba con vosotros y me da mucho placer volver y escuchar a los jóvenes que he tenido la oportunidad de estar con ellos. Tenéis una juventud preciosa y tenéis jóvenes muy consagrados. Que el Señor bendiga el trabajo que estáis haciendo en vuestros hogares.
quiero compartir con vosotros, si me ponen la proyección, seguramente cuando miras este título, te pueden venir muchas cosas a la cabeza, ¿verdad? Grietas. ¿Quién no ha tenido alguna vez una grieta en su casa? ¿Quién no ha tenido alguna vez algo que reparar en su hogar y que ha ido postergando y postergando y algo que empezó pequeño acabó siendo casi ruinoso? De lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con lograr alcanzar la capacidad de discernir en nuestras vidas, en nuestras iglesias, aquellas cosas que debemos prestarle atención antes de que se produzca un efecto más complicado. Grietas. Os voy a enseñar alguna casa. No sé si lo leéis bien, pero esta es la casa más vieja que hay en España. Está el número 4 de la calle Constanillas en Haro. Es una casa señorial del siglo XVI en La Rioja y está en pie desde hace 400 años. ¿Te mudarías a vivir a esa casa? Sí, si lleva 400 años yo me meto ahí, ¿verdad? Pero tiene tantas grietas y está aparentemente tan desgastada que seguramente no sería la primera opción para unas vacaciones en La Rioja, ¿verdad? 400 años. ¿Qué tiene que tener un edificio para soportar el paso del tiempo por 4 siglos? Tiene que tener unos buenos cimientos, unos buenos muros, tiene que haber sido creada con muchísima habilidad, con buenos maestros, arquitectos, para que permanezca en el tiempo 4 siglos. Son muchos años, ¿eh? Voy a pasar a la siguiente. Esta es la casa más vieja de Europa. Se encuentra en Francia, en Séverac-le-Château. Le llaman la casa de Jean y fue levantada a finales del siglo XIII. Casi 720 años en pie. ¡Wow! Si la otra te impresiona, esta te tiene que dejar confundido. 7 siglos en pie. Menuda estructura. Hay cosas en la vida que buscamos que sean sólidas, ¿verdad? Algo que aunque sufra los embates del tiempo, de las adversidades, de las dificultades, permanezca en pie, ¿no? Para mí la iglesia es un edificio que está compuesto por miles de personas, que va más allá de la extensión de las paredes estructurales y que tiene que ver con la naturaleza de aquellos que componemos la iglesia. La iglesia es una visión y una misión que el Señor dejó para este mundo. No es un edificio, es un proyecto de acción hacia los demás. Así que cuando yo veo la iglesia adventista, si tuviésemos que hacer historia, la iglesia adventista en España y aquí concretamente en Barcelona, pues de 1903 que los hermanos Bon llegaron aquí, la iglesia permanece en pie. Lo que pasa es que permanecer en pie no nos asegura de que no tengamos alguna que otra grieta y alguna que otra fisura que tengamos que reparar en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Algunas de las causas por las que generalmente los edificios, y ahora cada vez que diga edificios pensad en la iglesia y en nosotros mismos, causas por las cuales se destruyen o se arruinan los edificios. A veces son los años, y aunque hay cosas que con los años mejoran, ¿vale? Pero hay cosas que con los años pierden belleza, pierden atractivo, pierden pues esa capacidad de impresionar a las demás personas. Seguramente a ti también tu vida, el día que conociste la iglesia, aquella iglesia que quizás no era la que tenéis hoy aquí, pero era la iglesia más hermosa con la que vosotros encontrasteis a Cristo. Los años han pasado, las personas quizás sois otras, pero hasta aquí nos ayudó el Señor y estamos aquí en pie. Seguramente muchos no están,
se quedaron por el camino o fueron llamados al descanso, pero estamos aquí. Los años son causas de que los edificios a veces parezcan que pierden brillo. Yo no sé si tú has sentido en algún momento en tu vida y en tu vida de consagración en esta iglesia, si has pensado que la iglesia está perdiendo brillo. Si la iglesia está perdiendo esa capacidad de dar algo que atraía multitudes de personas a este lugar. Otra de las causas quizás es porque los cimientos se mueven, se deforman. Y los cimientos tienen que ver con aquellas cosas que dan solidez a la iglesia, con aquellas personas incluso que dan solidez a la iglesia. A veces se deforman los cimientos, parece que ceden. Y si nuestra confianza solamente estaba puesta en los cimientos o en las personas, la palabra de Dios tiene un mensaje para ti y para mí. Maldito el hombre que confía en el hombre, porque fallamos más que una escopeta de feria. Tienes que fijarte y confiar en Cristo, que a pesar de que esta su iglesia parezca que no es lo que era, que no está como debería estar, la Biblia dice que es lo que Dios más ama en esta tierra. Que nadie se atreva a denunciar lo que Dios más ama en esta tierra. A veces las fisuras, las grietas llegan a un edificio por los cambios de temperatura. Mucho frío, mucho calor. Ha habido momentos en la iglesia, y cuando hablo de iglesia me refiero a todas las iglesias, porque estas grietas amenazan no solamente a Urgel, amenazan a todas las iglesias que quieren seguir a Cristo. Ha habido momentos en vuestra vida como iglesia que seguramente estabais ardiendo en Cristo, ¿no? Ardiendo entre la feligresía, la amistad, la convivencia, el compartir los unos con los otros, y quizás ahora estamos en otro momento diferente, no sé si más frío o más tibios, pero no sé lo que es peor, si estar frío o estar tibio. Pero los cambios de temperatura lo que hace es fracturar y arruinar el edificio. A veces demasiada presión. Cuando los pilares sufren una presión excesiva, a veces estallan. Aquellos que siempre están tirando del carro, aquellos que siempre están para ayudar, para colaborar, para dirigir, aquellos que siempre están y todo el peso cae sobre ellos, en algún momento el exceso de presión puede hacer que pierdan las ganas de continuar esa vida de sacrificio. Cuando se hunden los pilares, porque la tierra se ha movido, porque aquello que te daba solidez en algún momento de tu vida, pues ahora se ha desplazado hacia otro lugar. Cuando aquello que antes tenías como prioritario, como importante, lo hemos descuidado, quizás los pilares de tu edificio, porque tú eres edificio de Dios, también se han movido. Y todo aquello ha empezado a hundirse y a salir a flote otras cosas. Pero parece mentira que la causa más grande por la cual los edificios se arruinan es simplemente porque la gente deja de cuidarlos. Porque la gente abandona todo esfuerzo sobre ese edificio. Todos los otros parecen cosas fortuitas que a veces buscamos o no buscamos, o a veces las provocamos incluso, pero sabéis, el abandono, el no dedicar y mirar por tu iglesia, por tu edificio, a veces puede ser la causa más fuerte de perder el brillo, la misión con la cual el Señor nos llamó a este lugar. Una vez en Tenerife, en la casa pastoral donde estábamos viviendo, vivíamos en un piso 11 en el edificio. Cuando se rompía el ascensor, te imaginas lo que es subir 11 pisos. Laia, la pequeña, iba en carrito y Eunice cuando se rompía el ascensor 11 pisos, llegaba asfixiada, ¿no? Así que pedimos para que arreglaran ese ascensor, para que no diese tantos follones, ¿no? Pero un edificio viejo, un edificio pues de esa altura en la isla, no hay tantos tan altos, trajeron algunos peritos para mirar la capacidad de peso que podías soportar, si ampliarlo o no.
y trajeron un técnico, ¿no? Y los técnicos, los peritos, lo que vienen es a determinar cuál es la gravedad del edificio o de la estructura. Y a veces hacemos malas clasificaciones del daño que tiene un edificio. Y en este caso, a veces podemos calificar mal los daños que está teniendo nuestra iglesia, porque podemos confundir una fisura con una grieta. Ay, la iglesia está muy mal porque hay cosas pequeñas, es verdad, que pueden parecer un mundo. Clasificar bien. Vamos a hacer un ejercicio. No soy un especialista en construcción, ¿vale? Pero si hay una fisura, que es aparentemente la fisura solamente es un daño superficial, que no afecta para nada la estabilidad del edificio y tiene una forma de reparación que es muy sencilla. La solución es retirar el material que está estropeado, basta con un lijado y volver a taparlo y aplicar pues, la pintura necesaria. Hay muchas cosas en la convivencia dentro de la iglesia que se solucionarían con actos sencillos. Lijar, quitar lo que estorba en nuestra relación, en nuestra convivencia y volver a pintar. Volver a darnos la confianza el uno sobre el otro. A veces eso es muy aparatoso porque cuando me afecta a mí y todo lo que me afecta a mí es mi mundo y es mi universo y filtro las cosas que le pasan a la iglesia a través de la experiencia que estoy teniendo yo. Y entonces redimensiono el problema y digo, la iglesia está fatal. Mira, he entrado a la iglesia y nadie me saludó. Y a lo mejor es una fisura que tenemos que reparar, hay que lijar y hacer alguna solución. Pero eso no determina que se haya movido el pilar, la estructura de esta iglesia. Las grietas son un poco más complejas, pero requieren un esfuerzo que no siempre estamos dispuestos a hacer. Porque a veces puedes ver por ahí una rajita, mira, ahí hay una pequeñita, y bueno, es una fisura y bueno, ya lo arreglaremos. Llegará el verano y lo arreglaremos. Pero puede pasar el verano, puede llegar el invierno, y la fisura está ahí y comienza a hacerse más grande. Reparar lo que puedes reparar, mejorar lo que puedes mejorar, empezando por ti. No pidas a la iglesia, a un edificio compuesto de multitud de personas que cambien, comienza cambiando tú. Comienza cambiando tu visión hacia las cosas de Dios, comienza cambiando tu compromiso con Dios, comienza cambiando tu presencia en este lugar. En vez de mirar los defectos, empieza a mirar los efectos de la bondad de Dios en las demás personas. Porque al final, todos todavía estamos en proceso de crecimiento. Dios no ha acabado su obra ni en mí ni en ti, y en algún momento, alguna vez que otra, la pata vamos a meter y la vamos a liar parda. Pero nosotros que somos espirituales, dice Pablo, vamos a restaurar espiritualmente los unos a los otros. Así que la grieta que a veces es más grande y que sí que afecta a la estructura, por afectar a la estructura y ser más aparatosa, a veces nadie se atreve a meter la mano en eso. Hay que venir un profesional. Porque quizás yo no sé ni tapar una fisura, imagínate si me voy a poner a tapar una grieta en mi casa, ¿no? Bueno, esto no, esto lo tiene que hacer el pastor, lo tienen que hacer los ancianos, son los profesionales. Pero ¿sabes qué? Dios a lo largo de toda la vida nos ha mostrado una y otra vez que Dios no solamente trabaja con profesionales, pero sí trabaja con aquellos que están dispuestos, aquellos que están audibles a la voz de Dios y que recogen el guante, Señor, yo iré, yo haré. A veces no es tanto la capacidad, sino las ganas, el empeño y el esfuerzo que pones por la pasión que tienes por esta iglesia. Te pregunto, ¿tienes pasión por tu iglesia? ¿Tienes pasión por la casa de Dios? Porque el edificio es un reflejo de nuestra vida espiritual también. Pasión por la casa de Dios. A lo mejor hay que efectuar algo
grande en nuestra iglesia, pero tiene que empezar desde este deseo de hacer algo mejor. Algunas grietas que pueden amenazar nuestra iglesia, pues son estas. Una amenaza grande es la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Yo he puesto ahí entre comillas, ahí o entre paréntesis, la negligencia es el acto de simplemente consumir. Vengo a la iglesia a consumir. Hay muchas personas que nunca quizás han subido al púlpito porque nunca nadie les ha animado a hacerlo. A algunos pues quizás nunca habéis tenido alguna responsabilidad porque quizás nadie nunca pensó en vosotros. Pero ahora ya olvídate de eso porque todos los que estáis aquí sois actos para servir en la obra de reconstrucción y de reparación. Hasta los más pequeños y hasta los más inteligentes tenemos que formar parte de este proyecto de reparación, de esas fisuras que amenazan nuestra iglesia. En la medida en que se consiente la negligencia, se convierte en irresponsabilidad. Negligentes somos cuando solamente somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Santiago 1:25 está diciendo esto. No solamente oidores, hacedores de la palabra de Dios. La negligencia es la capacidad de olvidar lo que es importante de hacer y es dejar que otro haga para recibir yo solamente los beneficios. Negligencia es ver un papel en el suelo, una grieta en tu iglesia, un hermano que no está viniendo a la iglesia, una familia que está pasándolo mal, una iglesia vacía. Negligencia es dejarlo todo en las manos de Dios. Hay que dejarlo en la mano de Dios, pero hay que oír y hay que hacer. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para reconstruir el brillo, para ganar de nuevo pasión por la casa de Dios? Jeremías 48:10 es mucho más duro el texto. Maldito el negligente, dice. Hay una maldición en la negligencia y cuanto más tiempo la permitamos en nuestras vidas, no voy a decir en la iglesia, pero cuanto más tiempo permita la negligencia en tu vida, más difícil lo vamos a tener. Así que debemos ponernos en sintonía con Dios. Señor, yo quiero hacer, no sé cómo, pero quiero empezar desde hoy a promover un cambio, una restauración en mi casa, en mi templo y en mi iglesia. No voy a ser negligente, voy a hacer lo que tengo que hacer y no voy a esperar que alguien lo haga. Yo y mi casa, dice Josué, me da igual lo que hagáis vosotros, mi casa y yo serviremos a Jehová. Da igual si aquel no me habla, si aquel no me conoce, si el pastor no me ha llamado, si no me han visitado, da igual, yo y mi casa serviremos a Jehová. Haremos algo. Lo que tenemos que hacer es poner a Dios en primer lugar. Quizás otro problema es que has puesto tu confianza en otros cimientos y que ha cambiado tus prioridades en la vida. Yo no sé, durante todos estos meses que hemos estado como separados, ¿cuáles han sido tus prioridades? ¿Qué ha sido lo primordial en tu casa? ¿Ha sido buscar a Dios, consagrarte más a Dios, aumentar tu compromiso con Dios, mejorar tu calidad con tu familia? ¿Cuál ha sido tu principal deseo durante la pandemia? ¿Sabes qué? Que durante la pandemia ha crecido el número de ventas de las plataformas online, pero terriblemente, ¿no? Lo que nos hemos dedicado a hacer es comprar y comprar cosas. Pero algunos habéis llamado entre vosotros durante la pandemia, algunos habéis escrito, estoy orando por ti, no te estoy viendo por el Zoom, por la iglesia, me gustaría mucho volverte a ver. Quizás esto es algo muy sencillo
y esperamos que lo hagan otros. Pero si esperamos que los hagan otros, no lo haremos nunca. Empecemos nosotros. Si yo soy consciente de que a alguien está faltando, voy a llamarlo, voy a, aunque sea mandar un mensaje, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Prioridad, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Éxodo 30, 23 dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y me da la impresión que últimamente estamos poniendo otros muchos dioses delante de Dios. Hay otras prioridades, mi familia, mi salud, mi bienestar. Y no estoy diciendo que esté mal eso, son cosas buenas. Pero si están ocupando el lugar que debe ocupar Dios, entonces no conviene. Hay gente que durante todo este tiempo su prioridad ha sido salir con su familia, estar bien, que es importante, dedicarle el tiempo que no le hemos dedicado quizás por el trabajo. Pero ¿sabes qué? Hay algo que es prioritario. Y lo prioritario es, nos lo recuerda una y otra vez la palabra de Dios, Dios en primer lugar. No soporto otros dioses por delante de mí. Haz una evaluación de tus prioridades. ¿Cuáles han sido y cuáles están siendo en este momento? Y si Dios no está en primer lugar, entonces tienes que reequilibrar y recalibrar tus prioridades en esta vida. Primera de Corintios 3, del 9 al 13, está diciendo que Cristo puso la piedra, el arquitecto puso la piedra sobre la cual nosotros debemos edificar. Dice, algunos edifican con oro, con plata, con piedras preciosas, otros edifican con madera, con heno y con hojarasca. Dice, al final el fuego va a revelar lo que hemos edificado cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Las crisis, las pandemias, las dificultades, el fuego tiene la capacidad de revelar nuestra verdadera naturaleza. Tiene capacidad de revelar lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Qué es lo que está abundando en mi vida? ¿Sabes qué? La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El día que Cristo abunde en nuestro corazón, ¿sabéis de quién vamos a hablar? De Cristo y de este crucificado. Nada más. Mirad sobre qué estáis edificando vuestras vidas. ¿Qué prioridades son? Porque al final el fuego revelará todo eso. La tercera, quizás nos falta solidez. Y nos falta solidez, ¿sabes por qué? Porque las relaciones entre nosotros a veces, la mayoría de las veces son muy frágiles. ¿Sabéis? Todas las relaciones desde que el pecado entró en el mundo son difíciles. Son difíciles. Y Satanás sabe que si nos mantiene de alguna manera desligados el uno del otro, Dios triunfa. ¿Sabéis la última oración que hizo Jesús por nosotros en Juan 17? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Hoy, pero no es una unidad de uniformidad, es una unidad en Cristo. Una unidad en propósito, una unidad en misión. Porque como hay tantas cabezas pensantes y tantas cosas que pensamos cada uno de nosotros, pero ¿y si nos unimos en misión y en propósito para la casa de Dios? ¿Y si este va a ser nuestra fortaleza? ¿Cómo cambiará nuestras relaciones? Dice Colosenses 2:19 que debemos asirnos de la cabeza que es Cristo, y esta cabeza, asidos a la cabeza de Cristo, el cuerpo nutriéndose, dice, y uniéndose por coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. ¿Cómo puedo yo hacer que las relaciones en la iglesia sean mejores con mis hermanos? ¿Cómo podemos hacer para que sean algo más reales? Tienen que tener 3 cualidades. Tienes que tener constancia, misericordia y visión. La misericordia porque es la base fundamental de lo que Dios nos aplica a nosotros cada día. El esfuerzo y la constancia porque nunca nada viene a la primera, pero voy a estar ahí siempre.
saludándote aunque no me saludes, llamándote aunque no me llames, ofreciéndote y extendiendo la mano hasta que un día tu corazón entre en sintonía con el mío. Necesito amor, pero no el amor de este mundo, pero sino el amor que Dios da a este mundo, porque el amor es capaz de cubrir multitud de pecados. No importa lo que hemos hecho, lo que nos hace nos afecta y mucho y nos deja una huella a veces bastante grave y bastante fea. Pero ¿sabes qué? He decidido fijarme solamente en las cosas buenas. Voy a mirar lo bueno, porque sé que Dios todavía no ha acabado la obra en ti. A veces perdemos identificación con la iglesia. Y perdemos la identificación con la iglesia porque ya no me llama la atención como antes. No consigo que mi corazón diga me voy feliz el sábado a la iglesia. Conocí a una persona que le decía a su esposa, mira, no quiero ir este sábado a la iglesia. No, ¿y por qué no quieres ir a la iglesia? Porque nadie me quiere en la iglesia. Porque todos me critican y nadie piensa lo mucho que hago. Y esa persona le dijo a su esposo, te voy a dar 2 razones por las que tú tienes que ir a la iglesia. Una es porque eres hijo de Dios y 2 es porque eres el pastor. No es fácil. No es fácil que las personas no te traten de la misma manera en la que tú tratas, pero hay una ley inexorable en la Biblia que dice lo que siembras, cosechas. Siembra bondad, cosecharás bondad. Siembra vientos, pues vas a recoger tempestades. Así que la falta de compromiso que tiene que ver con esa obligación mantenida que aceptamos voluntariamente de hacer lo que debemos hacer, aunque nadie nos vea. Es como esa galería de los héroes de la fe que dice, acabaron aprendiendo a caminar delante del invisible. Aunque nadie te vea, en la parte más íntima, dentro y fuera de la iglesia, aunque nadie te vea, tú comprometido con Dios. Comprometernos con Dios a veces tiene un claro esfuerzo y tenemos Lucas 6 que habla de la parábola de cavar sobre la roca para edificar, ¿no? Y a veces picamos sobre piedra y parece que no se produce un efecto. Señor, doy y no hay nada. Pero ¿sabes qué? En algún momento Dios te dará la victoria. La iglesia pierde compromiso y tiene algunos síntomas muy evidentes de que la gente está perdiendo compromiso. ¿Queréis saber algunos de esos síntomas para saber si estoy comprometido con Dios o no? Pues aunque no quieras te lo digo, pero me lo voy a decir para mí, ¿vale? Uno de los síntomas que puede alarmarte a la hora de saber si tú estás teniendo compromiso con Dios o no es las quejas. Nada es suficientemente bueno. Si en nuestra iglesia estamos escuchando muchas quejas que esto no lo ha hecho bien, que mira cómo ha dicho, que mira lo que ha hecho, es que no hacen nada correcto, las quejas es una señal que va anunciando una grieta, que va anunciando ruina. Y debemos estar atentos a las quejas, porque las quejas tienen la capacidad de vomitar lo que sientes, pero aquel que tiene oídos y recoge eso y pone solución, entonces es una persona sabia. Excusas. ¿Cómo estás tú cuando alguien te pide hacer algo para la iglesia? Te llama el anciano, el pastor o un líder de departamento, de ministerio y te dice, mira, quiero contar contigo. Uy, yo no, que tengo mucho trabajo, ¿sabes qué? Es que este fin de semana me salgo, me voy de vacaciones. Excusas. Una vez puede ser, 2 también, 3 también, pero ¿y si siempre son excusas? Quizás estás perdiendo identidad con tu iglesia porque te sientes mejor en otro lugar. A la falta de entusiasmo. Hay momentos en nuestra vida en la que venimos con unas ganas de venir a la iglesia, de encontrarnos con el Señor y con los hermanos, ¿verdad?
pero depende cómo tú entras ahí por la iglesia, ya sabes cómo tú vienes a la iglesia. ¿Sabes? Dice que viendo cómo camina una persona, tú sabes cómo está esa persona. Y hay gente que se dedica a estudiar eso, el andar de las personas para psicoanalizar a la persona. Arrastrando los pies, con la cabeza agacha, quizás mirando para ningún lado, pero caminando para allá. ¿Cómo vienes? ¿Con qué entusiasmo? ¿A encontrarte con Dios y a encontrarte con tus hermanos? Si no te entusiasma venir a la iglesia, empieza a pensar. Puede ser una grieta que amenaza una pronta ruina. La crítica, otra de esas cosas que crea división y separación y grupos. Y en nuestra iglesia hay mucha crítica y genera separación, divorcios emocionales, incluso verbales, porque dejamos de hablarnos los unos de los otros. Son grietas que amenazan ruina para una iglesia. ¿Cómo se solucionan esos síntomas? ¿Cómo se adquiere compromiso con Dios? Colosenses 3, del 23 al 24 dice, así parafraseando, lo conocéis: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón y hacedlo para Dios y no para los hombres. Pero sabes que si lo haces para Dios, va a tener una repercusión también sobre los hombres. Hacedlo todo para Dios. La última es cuando perdemos visión. Si la iglesia ya eres un consumidor, si tus prioridades son otras últimamente, si no tienes amigos en la iglesia o contados con la mano, si no tienes relaciones crecientes y fuertes en la iglesia, si no estás comprometido, ¿sabes lo que pasa? Es que empiezas a pensar en ir a otro lugar. Cuando en tu casa pues hay una grieta, ahí soportas. Cuando hay otra más y cuando el color ya empieza a ensuciarse, y entonces, uy, me voy a buscar otro piso, me voy a otro lugar. Cuando dejas de estar teniendo pasión por tu casa, entonces piensas, me mando mudar. Así decían en Tenerife, mandarnos a mudar, ¿no? Nos cambiamos de iglesia, nos cambiamos de iglesia, nos cambiamos de lugar. No está mal que cambiéis de iglesia, ¿vale? Pero si no tienes pasión por tu casa, por tu hogar, seguramente llegarás a este último final. Perdemos la visión de que aunque ahora este parezca casi arruinado, con un poco de esfuerzo y con el poder de Dios volverá a brillar y a ser el hogar que siempre fue. En esta pérdida de visión tenemos el texto de Lucas 14 y versículo del 34 y 35. Es la parábola de la sal. ¿Cuáles son las características de la sal? ¿Para qué sirve la sal? Dice, si la sal pierde su sabor, ¿pero para qué se usa la sal? Básicamente para tres cosas. La sal se usa para dar sabor, ¿sí? Para preservar y para provocar sed. Para eso se usa la sal. Ahora, ¿tiene valor algo que no funciona? ¿Un micrófono que no funciona, lo guardarías? ¿Una estufa que no funciona de ninguna manera, la guardarías? La Biblia dice, la sal que pierde su sabor no sirve ni para el estercolero. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es eso para el estercolero? El muladar era el lugar donde se tiraban los vertidos y ¿saben lo que hacían? La sal que se les había puesto mala, porque la sal puede perder su sabor, ¿sabéis cómo? Por un proceso que se llama lisimación. La sal que se hace agua, que pierde su sabor y absorbe los sabores del lugar o de la tierra o del recipiente donde está. Normalmente la sal se usa para preservar y en Israel lo que hacían era tirar esa sal para preservar un poquito más la putrefacción de los residuos que se tiraban a ese lugar, a la Gehenna. Por eso decía que siempre ardía ese lugar de la Gehenna, el valle de Gienón. Pero ni para eso la sal servía para preservar nada. Por eso dice la Biblia, si la sal no da sabor, si la sal no preserva y si la sal no provoca sed, ¿para qué está?
Ahora te hago la pregunta, ¿qué sabor estás añadiendo tú a las personas que te rodean? ¿Qué sabor les estás dando a tu familia? ¿Qué sabor estás aportando a tu iglesia? Algunos quizás se hacen esta pregunta por primera vez, ¿qué sabor estoy aportando a mi iglesia? Pero deberíamos hacerla con más frecuencia. ¿Estoy dando sabor o estoy siendo insípido? ¿Qué estás preservando como importante en tu vida? ¿Qué valores del reino de Dios estás preservando? ¿O has perdido los valores del reino de Dios y te has permeado de otros valores ajenos al reino de los cielos? ¿Qué cosas buenas estás preservando y cuidando en tu vida y cuáles has descuidado? ¿Qué relaciones estás preservando en la iglesia y cuáles has descuidado? Sabéis, la Biblia nos dice en Colosenses que debemos aprender a mantener cada una de nuestras conversaciones sazonadas con sal. Que vuestra palabra sea sazonada con sal. ¿Y sabéis por qué dice eso Pablo? Aparte de una reminiscencia a ese pacto de sal que se habla en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con perseverar y con permanecer, que el pacto va a ser perpetuo. Cuando Pablo dice que todas vuestras palabras sean sazonadas con sal, está diciendo, escucha, acuérdate que lo que salga de tu boca hacia tu hermano todavía tiene que preservar la amistad con esa persona. Aunque tengamos que reprender o discutir y no estar de acuerdo, acuérdate que lo que sale de tu boca tiene que preservar todavía la amistad con esa persona. Y la última pregunta, ¿qué estás provocando de sed en los demás? ¿Estás provocando sed de Dios en tu trabajo? ¿Estás provocando sed de Dios en tu propia casa con tus familiares que no son cristianos? ¿Estás provocando sed de Dios en aquellos que te ven? Porque si finalmente la sal perdemos el propósito para el cual fuimos creados, ¿para qué servimos? ¿Para qué servimos? Podríamos acabar el sermón aquí y irnos amargados, ¿verdad? Pero la segunda parte tiene que ver con ese texto maravilloso que quizás hacer un autoexamen, ¿no? La iglesia de Urgel, ¿cuáles son las fisuras y cuáles son las grietas que tenéis? ¿En qué sois fuertes y en qué sois todavía un proyecto de crecimiento en Dios? Pensadlo en vuestro corazón, no hace falta que se lo digáis a vuestros ancianos y a vuestro pastor, pero más allá de programas y de proyectos o estrategias de crecimiento de iglesia, que eso está de moda, más allá de eso se trata de actos sencillos y concretos. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a venir puntual a la iglesia. Voy a dar prioridad en mi relación con Dios y con mis hermanos. Voy a estar ahí teniendo unas ganas, una pasión, una ilusión de estar en mi casa y llevar a mis hijos a la iglesia. No son grandes proyectos, pero son gestos pequeños que pueden cambiar vidas completamente. Así que este texto de Isaías 58:12 anunciaba para Nehemías que cuando leía el texto y lloraba y pensaba, ¿cuándo será restaurada Jerusalén? ¿Cuándo es que esta iglesia va a recuperarse de todos de estas heridas que quizás se ha hecho con el tiempo, con el desgaste o con el abandono? No sé. ¿Cuándo? El texto de Isaías 58 dice, tiene una promesa. Y los tuyos, iglesia de Urgel, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Si alguna vez has pensado que tu iglesia está en ruina, hoy tú eres llamado a ser un restaurador de iglesias que estén en ruina. ¿Cuál es el proceso para eso? Nehemías lo primero que hizo ante esa situación fue clamar a Dios.
Necesitamos más oración, ¿sabéis? La oración es algo increíble y hay muchas cosas que ni los proyectos importantes, ni los pastores, ni los líderes, ni las personas que tienen muchas ideas conseguimos alcanzar. Pero hay algo que mueve el mundo y es la oración. Yo sé que todos habéis experimentado la oración en vuestra vida, pero empezad a orar por vuestra iglesia. No solamente oréis por vosotros, orad por vuestra iglesia, Señor, que vuelva a estar, a ser lo que un día fue y mejor. Que vuelva a ser y estar y mejor. Si empezáis a hacer esta oración, el cielo va a escuchar y va a prestar toda su ayuda para que nosotros crezcamos. Clamemos a Dios. Lo segundo es que debemos reconocer pues nuestra situación. No vamos a cambiar nada en la casa si estamos cómodos, si estamos tranquilos. No vamos a ponernos a reparar nada si yo no veo que esté mal. Lo primero es reconocer, Señor, hay algo mal en mi vida. Hay algo que no está funcionando. Y quizás y generalmente las cosas que no están funcionando no suele ser en los demás. Eso es lo fácil. Ver las cosas que no funcionan en los demás. Lo difícil es ver las cosas que no funcionan en ti. ¿Sabéis? El pecado más fácil de detectar y más difícil de confesar, ¿sabéis cuál es? El orgullo. Todos sabemos reconocer el orgullo en los demás, pero en mí, qué difícil es. Reconoce, tú reconoce que no siempre has hecho las cosas bien. Y que quizás podemos hacer más y mejor, pero ni hemos querido hacer más ni hemos querido hacer mejor. Pero si quieres un cambio, tienes que reconocer. Necesitamos ayuda, Señor. Necesitamos que nos restaures para poder sanarnos. Lo siguiente es perdonar. Perdonar si alguien no te visitó, no te llamó, no te dijo, no te invitó. Perdonar si alguien te hizo mal. Perdonad, pero no con el perdón que damos fingido de cuando mis sobrinos y mi hija se pelean, venga, perdonaros, se da un abrazo ahí como si nada, ¿no? No es de ese perdón de los niños que te tenga que coger el pastor o la iglesia para... Es el perdón sincero de decir, Señor, ayúdame a mirar a esa persona de la misma manera que tú miras. Ayúdame a perdonarle de la misma manera que tú perdonas. Romper el yugo de la indiferencia es otro de los temas que debemos pedir a Dios que nos ayude. Oye, que es mi iglesia. No seamos indiferentes, que es tu iglesia. Por el amor de Dios, si podéis hacer algo, hacedlo y antes de que caiga una ruina sobre nosotros. Es que es tu iglesia. ¿Cuánto sentís que esta es tu iglesia? ¿Sentís que esta es vuestra iglesia? Porque lo sentís. ¿Qué estáis dispuestos a hacer por esta iglesia? Y no solamente hacer, que eso es fácil. ¿Estás dispuesto a dar tu corazón, a poner pasión en la casa de Dios? Toma responsabilidades. Y no se trata de tener un cargo o no en la iglesia. Haz pactos con Dios, pactos pequeños, pero haz pactos con Dios. Señor, mi pacto es que en este año voy a ser más puntual en la casa de Dios. Mi pacto es que en este año yo me voy a acercar a personas con las que nunca he hablado ni saludado en esta iglesia. Mi pacto es que en este año aquella persona que me hirió se va a convertir en mi amigo. Pactos con Dios. Y la última, mantener la vista en Cristo. Porque manteniendo la vista en Cristo somos constantes y podremos ser serviciales. Últimos textos. Si una iglesia ha pasado por ese proceso de restauración, de reconocer, de clamar, de perdonar, de ponerse en sintonía con Dios, ¿sabes qué? Como esta casita en medio del lago, ¿no? Increíble esa foto. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, pero ¿sabes qué? No cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. La iglesia de Urgel nunca va a caer. ¿Sabéis por qué? Porque tu vida está cimentada en la roca que es Cristo.
y vendrán tormentas y dificultades, pero ¿sabes qué? Permaneceremos. No sé si alguna vez has visto una tormenta como esa. El texto del Salmos 46, versículo 1 y 3 y 5 dice: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por lo tanto no temamos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y también los montes y tiemblen los montes a causa de la braveza, Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Qué bendición de texto. Aunque parezca que todo lo que está rodeando vuestra iglesia, vuestra vida, vuestro templo personal, parezca destructivo, en medio del ojo del huracán, Dios dice: yo estoy a tu lado. No vas a caer. No vas a caer, ¿sabes por qué? Porque a la mañana, Dios te ofrecerá su ayuda. Ojalá un día llegue pronto el día que a nuestras iglesias, en Barcelona, España, en el mundo entero, a nuestras iglesias se les dedique también este mensaje. Nunca más se hablará de la violencia en la tierra, ni de destrucción o de quebrantamiento en tu territorio, sino que llamarás salvación a tus muros y a tus puertas llamarás alabanza. Ojalá la iglesia de Orgel se convierta en eso: muros de salvación, puertas de alabanza. Que todo el que cruce la puerta a este lugar encuentre la presencia de Dios, porque habéis empezado un proceso de restauración, porque habéis empezado a reparar casas en ruina. Que Dios os bendiga muchísimo, querida iglesia. Urgel es una de las mimadas de Dios, está sobre la mano de Dios y nadie se la va a quitar. Así que si Dios tiene esa confianza, no la pierdas tú. Que Dios os bendiga muchísimo, que tengáis un proyecto de iglesia extraordinario en este nuevo año y que la paz de Dios dirija vuestras vidas siempre. Amén. Muchas gracias, Paco, por esta disertación. Estaréis conmigo que, como tenemos el mayor de los arquitectos en nuestra vida, si vamos a él, siempre nos ayudará a poder reparar las fisuras para que no lleguen a grietas y la casa no entre en ruinas. Bueno, ahora serán los diáconos y las diaconisas que pasarán a recoger la ofrenda. Y tenemos el privilegio de ser generosos para que la palabra de Dios siga expandiéndose por el mundo y nuestra iglesia también esté cuidada.
Terminaremos entonando el himno número 61, Santo, Santo, Santo Dios Omnipotente. Amado Padre, Señor, te damos gracias porque aún tienes misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque lo mejor está por venir, Señor. Porque con tu presencia, venga lo que venga, Señor, tú vas a seguir siendo soberano, Señor. Protege esta iglesia de Urgel, Señor. Ayúdanos a todos a reparar las grietas que puedan haber en nuestras vidas para brillar, Señor, con la luz que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.